Vamos a tomar ese tiempo para pensar cómo honramos a Dios. Si verdaderamente estamos honrando al Señor con nuestro corazón o solamente es una costumbre que hemos aprendido o adquirido. Leíamos al principio en Mateo capítulo 15, versos 15 en adelante, cómo los discípulos no entendían también lo que Jesús estaba hablando con los fariseos y los religiosos, los laicos que eran los fariseos y los que eran parte de el orden religioso judío. Pero ambos eran muy estrictos en cuanto al guardar ciertas costumbres o cierta ley. Pero en el verso 16 dice: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Cómo estamos honrando a Dios? ¿O cuál es la forma en que nosotros creemos que se debe honrar a Dios? Cuando realmente la honra proviene del mismo corazón, no de las cosas que hacemos. Y esto es muy importante porque hoy tenemos que analizar nuestra vida, porque inclusive los discípulos no estaban entendiendo, no tenían esa comprensión que era realmente la honra a Dios, la obediencia a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos y queremos que en esta hora tu palabra que es expuesta sea la palabra tuya, no sea nuestro pensamiento, sino sea esa palabra revelada, inspirada por ti, que está en las Sagradas Escrituras. Nosotros solamente podamos exponerla, presentarla, pero que seas tú, Señor, enseñando, y sea tu Espíritu Santo también convenciendo los corazones. Gracias porque hoy entregamos en adoración y en ofrenda nuestras propias vidas, nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. En Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 15, verso 1, quiero que veamos primero este punto. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios: en ese momento, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Y quiero que vea usted primero el gran esfuerzo que hicieron estos hombres para viajar desde Jerusalén hasta Genezaret, donde se encontraba Jesús. En ese momento quiere decir que Jesús había hablado en el capítulo 14, verso 33 al 36. Jesús había estado enseñando, pero Pedro había caminado también sobre el mar. Pedro le dijo: si eres tú, que yo vaya sobre el mar. Si le pueden quitar el agudo tantito a mi canal. Y entonces caminó sobre el mar, el canal 1, y quitarle donde dice Jai. Bueno, y entonces viajaron en el mar y viene una tempestad, y cuando en esa tempestad también Jesús calmó la tempestad y el mar, el aire, que dijeron: ¿quién es este hombre que aún el mar le obedecen? Y ahora que Pedro ha caminado sobre las aguas, empieza a dudar de quién es Jesús y se empieza a hundir. Entonces le dice: sálvame, Señor, porque perezco. Y Jesús le extiende la mano y regresa caminando. ¿O no? ¿O lo llevó en brazos? No, regresó caminando finalmente a la barca. Con Jesús pudo hacerlo. Pero después de que Pedro había caminado sobre el mar y llegan a Genezaret, él empieza a sanar a muchos enfermos, a predicar la palabra y a sanar a muchos enfermos, porque la fama de Jesús había llegado a todos los lugares. Esta es una región donde
había predominado, aunque eran judíos, había predominado la tradición, las costumbres paganas. Entonces estaban muy mezclados en este lugar. Ahora, en ese momento, cuando hablamos de ese momento, estos fariseos habían llegado a ver a Jesús. No sabemos si a aprender de él, o les habían llegado reportes de la fama o de la enseñanza de Jesús y llegan a verlo. Más seguro a juzgarlo o a reclamarle, porque habían viajado más de 100 kilómetros desde Jerusalén hasta Genezaret. Y no era un camino fácil, 4 días de camino. Entonces había un interés, ¿no?, por escuchar, por ver a Jesús. Hicieron un gran esfuerzo. Usted está haciendo un esfuerzo por venir aquí. Tal vez no desayunó, se bañó muy temprano y se levantó muy temprano. Está haciendo un esfuerzo. El taxi no pasaba, ¿verdad? Los niños no querían levantarse. Siempre hacemos un esfuerzo y nos gana a veces la flojera, porque todos los días nos levantamos temprano y el domingo también. 4 días de viaje hacia el norte. Eso es en subida también. En bajadas, en riscos. Habían 3 caminos para llegar ahí. Uno casi se hacía 150 kilómetros. Sin embargo, ellos llegaron para ver a Jesús. Y ellos, como religiosos, como conocedores de la ley, como maestros, podrían aprender de Jesús. Habían hecho un gran esfuerzo para este viaje. Usted ha hecho un gran esfuerzo. Dice que eran fariseos y maestros de la ley religiosa. Y llegaron desde Jerusalén. Usted viene de diferentes lugares. De acá unos pasos, caminando, algunos a 15 minutos, a media hora, a 40 minutos, a 1 hora, a más de 1 hora para llegar aquí. Ha hecho un gran esfuerzo. Pero vea cómo llegaron estos fariseos. En el verso 2, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Llegan, pero dice el verso 2, ¿por qué tus discípulos desobedecen nuestra antigua tradición? En lugar de llegar y decir, queremos aprender, vamos a escucharte. ¿A qué llegaron, hermanos? A juzgar, a cuestionar a Jesús. Y le preguntaron, ¿no respetan la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? No pusieron atención en lo que Jesús había hecho, en lo que Jesús estaba enseñando. ¿En qué pusieron atención? Si sus discípulos no se lavaron las manos. Y de hecho no todos los discípulos, seguro, algunos no se lavaron las manos. Jesús no dice que hiciera esto, seguramente Jesús se lavó las manos con la costumbre que ellos tenían. En Marcos 7 nos dice que vinieron algunos discípulos que no se lavaron y vinieron a comer, y entonces dice que los fariseos no solamente le preguntan, sino en Marcos dice, le condenaban a aquellos que no se lavaban las manos. O sea, pasó de una costumbre de higiene a una causa de condenación y de pecado para ellos. Y entonces el problema no radicaba solamente en que no seguían estas tradiciones antiguas. La situación del conflicto era: ¿cuál debe ser la verdadera vida de piedad? ¿Como nosotros lo hacemos? ¿O el evangelio que tú estás predicando? ¿O cómo se honra realmente a Dios? ¿Siguiendo nuestras tradiciones que nos han enseñado nuestros padres? ¿O como tú estás diciendo que debemos honrar a Dios? Marcos 7, entonces verso 3 al 5, voy a leer en la Reina Valera 60. Porque los fariseos y todos los judíos, lea conmigo, aferrándose a la tradición de los ancianos. ¿Qué significa aferrándose? No soltándolo, o sea, estar ahí constantes en ello. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿En qué momento dice que era el mandamiento de Dios? ¿O lo dice la ley? De hecho, solamente decía cuando se habían contaminado en Levítico. Era por muerte, por semen, por una enfermedad. Hablaba de esa purificación y lavamiento, aún de las cosas. Pero ellos, ¿qué habían hecho? Lo habían hecho una tradición.
Y dice que se aferraban a eso. Y dice, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Cuántas veces se lavaban las manos? De hecho, cuando fueron las bodas de Canaán, tenían ahí vasijas donde pasaban, se lavaban una vez, luego se lavaban otra vez, luego otra vez, otra vez. Qué bueno, ¿no? Que fueran, así fueran en los hospitales, o así fuéramos acá al entrar, ¿verdad? O gel y otro gel, y una toallita y luego humo y... No, eso ya parece limpia, ¿no? Y tanto purificarse. Está bien, o sea, físicamente, y se bañó una vez y hasta con alcohol. Bueno, qué bueno, ¿no? Pero dice que estos que hacían, aferrándose a la tradición de los ancianos, si no se lavaban las manos, no comen. Verso 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar. ¿Qué hicieron? Las tomaron para guardar. No era mandamiento de Dios, pero ellos lo tomaron y pensaban que de esa manera estaban honrando a Dios. Dice, como los lavamientos de los vasos de beber, y eso lo decía la ley en ciertas ocasiones, solamente en ciertas ocasiones. Ahora, pero llegando al verso 6, dice que con esta forma de vida y este concepto que ellos tenían, verso 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas. ¿Quiénes son los fariseos y los escribas? Laicos, fariseos, pero los más rigurosos. Los escribas, los que traducían o copiaban o conocían la ley y en ocasiones hasta se la sabían de memoria, punto y coma. ¿O no? Le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Entonces, ¿qué hacen estos hombres? No solamente van a ver a Jesús, sino están condenando lo que los discípulos están haciendo, que no es parte de la ley de Dios, sino es una tradición a la que ellos se han aferrado. Y ellos lo habían puesto ya como un mandamiento de Dios. Entonces se aferraban a esas tradiciones y tomaron esas costumbres para guardar, y esto es muy importante. O sea, lo estaban ahora guardando con un carácter de sagrado, siendo que solamente eran tradiciones. Le daban un nivel de espiritualidad o mandamiento divino cuando únicamente era tradición e higiene, que estaba bien, pero eso no condenaba a las personas. Entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo? No están cuestionando a los discípulos, están cuestionando a Jesús, el evangelio, la forma de vida. En el capítulo 15, verso 3, Jesús va a responder. Voy a leer ahora en Nueva Traducción Viviente. Jesús le respondió, ¿y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? A ver, ¿por qué ustedes no siguen la tradición? Dicen los religiosos. Jesús, ¿qué contesta? ¿Y ustedes por qué violan los mandamientos de Dios? Por esa tradición. ¿Qué era más importante? Si sopesamos ambas cosas, ¿qué es más importante? ¿El mandamiento de Dios o la tradición de los ancianos? Los mandamientos de Dios. Pero veamos también a qué se refiere. Verso 4. Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre en Éxodo 20, ¿cierto? Y cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Levítico no solamente hablaba de el honrar al padre con una ayuda, sino honrar en la actitud, honrar con las palabras. Si un hijo era contumaz, dice ahí, ¿qué debía hacer el padre? El padre, ¿qué tenía que hacer? Sacarlo fuera de la ciudad, y la ciudad lo iba a... Bueno, ay, qué feo, ¿no? Si eso hubieran hecho nuestros padres, ¿cuántos estarían aquí? Digo, estarían, porque yo creo que yo no estaría. Pero ellos tuvieron misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Sin embargo, es papel del padre corregir a sus hijos. Verso 5. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes.
¿Está bien esto? Es que amo tanto a Dios que se lo voy a dar a Dios y no a ustedes. Y era mentira, porque ellos no se lo daban a Dios, lo seguían usando todo, pero era para no darle a sus padres. No quiero hacer esta pregunta, pero la voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes ayudan a sus padres? Tal vez no económicamente, pero ayudan a sus padres en algo. ¿Sabe qué es una responsabilidad? Como cristianos. No solo orar por ellos, apoyarlos. Ahora, ¿qué hacen? Ya dejan al padre o a la madre y la dejan a un lado y que se mueran, ¿no? Tenemos que honrar. Y ustedes dicen, amo tanto a Dios que no puedo honrar a mi padre o a mi madre. ¿Cuántos han estado peleados con sus padres? Y la Biblia no dice que tenemos que honrarlos. Sí, ¿verdad? Tal vez ellos no conozcan al Señor, pero usted conoce al Señor. Verso 6. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres y entonces, ¿qué dice? Anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Tenía más peso la tradición, pero no era la tradición, era el interés de ellos que realmente obedecer a Dios. ¿Cómo estás honrando a Dios? Y aquí es, no honras a tus padres, no honras a Dios. Te estás honrando a ti mismo, estás honrando una tradición, estás honrando una costumbre. En ocasiones hemos llegado a darle tal peso a la costumbre de nuestra iglesia que si danza o si no danza, si levanta las manos o no levanta las manos, sí o no hemos llegado a ese punto. Creo que aquí no, porque muchos conocieron aquí o no vieron esas costumbres o hemos tenido esos altercados con otros hermanos. Sin embargo, en muchos lados se da esto, porque uno usa velo, una usa velo, el otro no. Porque alguien se pinta, el otro no. ¿Es bueno o no es bueno? Hasta cierto punto algunas cosas son buenas, ¿no? Pero ¿eso qué hace? Ordena solamente nuestra vida, nuestra apariencia más bien externa, pero realmente, ¿qué hay en nuestro corazón? Y eso lo veremos enseguida. Recuerdo, voy a sacar un ejemplo aquí, pero yo creo que Joel se acuerda, y también en otra ocasión nos pasó. Salíamos a predicar a muchas ciudades y a muchas iglesias, y también a tocar con un grupo que teníamos. Y entonces vimos todas las costumbres. Sin embargo, llegamos a un lugar donde la muchacha que iba a dirigir dijo, estaban arreglando todo y dijo, me voy rápido. Traía unos jeans de mezclilla. Dice, ¿por qué? Es que no puedo venir a la iglesia con pantalones para dirigir, voy a poner una falda. Dijimos, está bien, ¿no? O sea, el respeto. Y entonces ya regresa antes de que iniciara el servicio y regresa con una minifalda, está por acá. Nosotros dijimos, te hubieras quedado con tus jeans. ¿Verdad que sí? Nos pasó. En otra ocasión igual unas hermanas, no, es que yo tengo que vestirme así. Y estaban ministrando en ese lugar, iban a cantar. Nosotros solamente así nos vestimos de vestido. Dijimos, qué bien. Pero hermanos, yo creo que también Jesse se acuerda, mi mamá, traían unos vestidos como de licra, así, que nada más uno decía, oh, ¿no? Y estaban cantando. Ya mi mamá se acordó de hace muchos años. Y dijimos, ¿sabes qué? Mejor te hubieras vestido como estabas, no había problema. Pero en ocasiones, ¿qué pasa? La tradición ha sido tan fuerte que no nos deja ver lo más importante.
No quiero decir que eso no sea importante, sí, es importante. Pero no nos deja ver lo más importante. ¿Cómo estamos honrando a Dios? ¿Cuál es nuestra comunión con Dios? Y yo iría más allá. ¿Hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo? Lo vamos a ver en un momento más. Ahora, Jesús les dice en el verso 7, muy fuerte. A ver, léalo usted porque no quiero que alguien diga, no, pastor, no dice eso. Léalo. 1, 2, 3. Ya está ahí. Hipócritas. ¿Qué significa hipócritas? Farsantes o simuladores. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Vea lo que escribió Isaías 750 años antes de Cristo. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué era lo que estaba reclamando Dios? El tipo de honra que le estaban dando. ¿Qué honra le daban? De labios, externo, pero no de su corazón. Hay un canto que cantamos en la bienvenida, de hecho no lo hemos cantado, creo que lo vamos a cantar ya. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Esto es lo que debe haber en nuestro corazón. Así tenemos que amar a nuestro hermano, así tenemos que amar ¿a quién? A Dios. Verso 9. Su adoración, mire, ¿honraban según ellos a Dios? Sí. Verso 9. ¿Adoraban a Dios según ellos? Sí. Su adoración es una farsa, porque añaden ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. En la versión 60 dice, pues en vano. ¿Qué es esto en vano? Es vacío, no tiene valor, eso es vano, vacuo. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, no solamente eran enseñanzas o ideas humanas, sino que lo habían puesto al punto de doctrinas, que es dogma. Dogma es una enseñanza que se tiene que cumplir, obedecer. Dice, ustedes han llevado esas tradiciones a ese punto. Dios había traído sobre estos sabios, de hecho nos va a estar hablando ahí en Isaías 29, sobre sus sabios, sobre sus líderes religiosos, sobre sus profetas. Había traído ceguera espiritual, pues aún ellos leyendo no comprendían. Creo que así estaban los discípulos, ¿no? Jesús les dijo, que ustedes también son sin entendimiento. Estos fariseos han venido, estos religiosos han venido ¿para qué? Para buscarme, para honrarme, para honrar a Dios. No, habían venido solo a cuestionar a Jesús. Y aún ellos leyendo no podían entender. Vamos a Isaías 29, versos 9 al 14, solamente voy a leer algunos versos. Dice, deténganse y maravíllense, estoy leyendo en versión 60. Ofuscaos y cegaos, o sea, queden como impactados por la luz. No sé si le ha pasado esto. En estos días soldaba el hermano Faustino, así las bancas que estaban haciendo. Y la luz de la soldadura es muy fuerte, ¿no? Como la del sol. Y usted no puede ver así directamente. Le va a dañar. Algo así está diciendo, mire, queden ciegos de ver esa luz. Embriáguense y no de vino. Tiemblen y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas. Mire, espántense porque Dios, ¿qué está haciendo? Está dejando sin espíritu y sin entendimiento ¿a quiénes? A los profetas. Y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. O sea, esos profetas ya no pueden ver, aunque tienen la palabra. Dice el verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Es lo que Jesús les estaba recordando. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. A veces llegamos a la iglesia y está bien, honramos a Dios. No quiero decir que no vivamos en esa disciplina, sí, hermanos. Pero no debe perder de vista que a quien tenemos que honrar es a Dios.
que nuestra vida debe honrar al Señor en todo lo que hagamos. Es importante lo que hacemos, sí. Pero de nada sirve que lo hagamos si no honramos a Dios. No estoy diciendo que no sea importante. Es importante cómo habla, lo que hace, cómo se viste, su relación con los demás es importante. Pero no se quede allí. Vaya y tenga una verdadera relación con Dios. Honre verdaderamente a Dios con su vida. Y entonces el Señor está reclamando. Y de hecho en los versos anteriores decía, si le dicen que lea va a decir no entiendo, y alguno el que sabe leer, y si le dan a otro va a decir ni siquiera sé leer. Pero no es que no supieran leer, es que esa palabra no podía entrar a sus corazones, no podían entenderla. ¿Por qué? Porque su adoración, su honra a Dios no era más que una expresión externa, enseñada y aprendida por tradición. Eso es lo que Jesús les está recordando a los fariseos. No es algo casual, sino dice, bien habló Isaías o el Señor a través de Isaías de ustedes. La adoración judía implicaba en el concepto judío no solamente hacer cosas, sino cuando nosotros vemos que Moisés honró a Dios, los profetas, cualquiera que honró a Dios, ¿qué hacían? Dice, se inclinaban con su rostro a tierra, se humillaban. Esto era una humillación, la cabeza hasta la tierra. Y eso implicaba una adoración. Se presentaban en una actitud de humillación delante de Dios, de sumisión. Así lo hacían también ante un rey, doblando una rodilla. Pero ante el Señor, ¿cómo era? Con su rostro hasta la tierra. Reconociendo el gobierno de Dios, esto era honrar y esto era adorar a Dios. Cuando solamente vivimos una tradición o una religión, es como Pepito. Aquí en México conocen a Pepito, ¿verdad? De los cuentos. Pepito anda jugando en el salón y la maestra dice, siéntate, Pepito. Y Pepito se sienta y luego se vuelve a parar y anda jugando. Siéntate, Pepito. Y de tanto y tanto la maestra le dice, siéntate, si no te voy a castigar. Y entonces Pepito se sienta y dice, pero por dentro estoy parado. Y a veces así somos. Aprendemos tanto que por dentro de nuestro corazón hay otro sentimiento. No hay una honra real, no hay una humillación real. Dentro estoy parado, aunque a veces estemos de rodillas. Dentro tengo un coraje, aunque a veces le diga al hermano, te amo. Dentro de nosotros hay un resentimiento, aunque externamente haya dicho que he perdonado. Dentro de nosotros hay una rebeldía, aunque levantemos las manos y honremos a Dios. No quiere decir que lo externo no honra a Dios. Cuando vengas, levanta tus manos, alaba a Dios, llora, gózate, danza si quieres, o arrodíllate. Pero que no sea solamente esa honra y esa adoración externa, sino que sea interna. Que no sea solamente cuando venimos al templo, sino cuando estás en tu casa, cuando vas al trabajo. ¿Cómo estás honrando a Dios? ¿Estamos honrando a Dios? Ya escuché menos amenes. Al menos diga, ay de mí, ¿no? Hermano, y esto no es para usted. Esto es para mí y para todos. ¿Yo estoy exento de eso? No. Todos estamos en esa condición. La honra era una actitud similar al servicio. O sea, la entrega total. ¿Cuántos honramos a Dios de esta manera? A ver, amén. ¿Entrega total? Amén. Sí, amén. ¿Y llegamos temprano al culto? Eso es entrega total. ¿Y nos esforzamos por venir a la clase? ¿Y nos esforzamos por meditar la palabra de Dios? ¿Por orar? Cuando venimos con toda la disposición.
Eso es honrar a Dios, una actitud de humillación. Entonces Jesús va a estar enseñando qué es lo que verdaderamente honra a Dios y qué es lo que contamina al hombre. Entonces regresemos a Mateo 15, verso 10. Luego Jesús llamó a la multitud, ya no a los fariseos, a los religiosos, para que se acercaran y oyeran. Escuchen, les dijo, y traten de entender. Sí es fácil, ¿verdad? En la versión 60 dice, oíd y entended. Escuchen y procuren entender. Verso 11. Lo que entra por la boca no es lo que contamina. Ustedes se contaminan por las palabras que salen de la boca. Lo que Jesús está diciendo no es lo que está entrando en ustedes porque se va a digerir, sino es lo que está saliendo de ustedes. De la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón nosotros sacamos esos tesoros, buenos o malos, de la abundancia del corazón. Entonces a veces no digamos, es que el enemigo me dominó, y no estoy excusando a Satanás, pero le echamos toda la culpa a Satanás. Y somos nosotros, que no nos hemos doblegado ante el Señor. Verso 12. Dice, entonces los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿te das cuenta que has ofendido a los fariseos con lo que acabas de decir? ¿Será que no se ofendieron? Espero que usted no se ofenda. Pero recuerdo que un día el pastor Elí estaba compartiendo y habló sobre el chisme. Y entonces una persona vino, lo digo porque no está aquí, ni lo va a escuchar, ni nada, ni el pastor Elí. Y entonces le dijo, oiga pastor, a ver, ¿quién le contó de mi vida? Porque de seguro usted lo está diciendo por mí. Y le dice el pastor Elí, sí, lo digo por usted. Y los ojos, lo digo por usted porque no lo puedo decir por las bancas. Lo digo para las personas que están escuchando. Yo no sé de su vida y nadie me ha contado. Pero hermano, la palabra es para mí. Entonces los discípulos dicen, ¿te das cuenta que se ofendieron, Señor? Porque ellos, estos fariseos, viven de esa manera. ¿Es justo que al predicar la palabra a alguien se ofenda? No, ¿verdad? Pero ¿es justo que la gente viva ofendiendo a Dios todos los días? Creo que no. Entonces tenemos que predicar la palabra de Dios aunque se ofenda, porque eso va a impedir que esa persona siga ofendiendo a Dios. No es para ofender, es por amor. Y no es para decir, hermano Agustín, le digo hermano Agustín porque tenemos confianza, hermano Agustín, usted hace, hermano Fernando. No, tampoco lo vamos a hacer, ¿no? Pero hermano, cuando la palabra de Dios está tocando nuestra vida, estamos tan duros como el metal. Yo veía al hermano cómo soldaba y dejaba unos puntos así. Y entonces, para que no quedaran los puntos, ¿qué hace? Le dice, ay, pobrecito, ya, alízate un poquito. ¿Verdad que no? Agarra una lija del ¿qué es? 240 y le hace no, se va a pasar toda la vida y no va a terminar. No, agarra una piedra, bueno, es un disco de piedra con un esmeril y a darle. En ocasiones nuestra vida está así. Amén o ay de mí. A veces el Señor ve todo lo que tenemos y ¿qué hace el Señor? A veces nos trata con amor, pero en otras ocasiones dice, creo que no, aún necesitas esmeril. Dice, eso se quita con un limón. Sí, pero no con agua de limón, con un limón de una lima, pero un esmeril. Así se quita. ¿Cómo se va a quitar a veces en nuestra vida eso que venimos cargando? Ahora cuando le diga con un limón,
Pero a veces el Señor tiene que tratar con fuego y dice, se ofenden, Señor. Y ellos no ofenden a Dios, por sus tradiciones están cambiando los mandamientos de Dios, directamente se están poniendo contra Dios. Verso 13, Jesús contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Si ellos viven de esta manera, ¿qué está diciendo? No fueron plantados por mi Padre. ¿Se acuerda de la cizaña y el trigo? Estos no son el trigo, son la cizaña que está creciendo en medio del trigo. Estos no están dando fruto. Su fin va a ser diferente, aunque la apariencia al principio parezca similar. Verso 14. Así que, ¿qué dice, hermanos? Dejadlos. En la Nueva Traducción Viviente dice, así que no les hagan caso. No se inmuten por esto. Son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. ¿A poco un ciego puede guiar a otro ciego? No. Fuimos una vez dentro de las misiones así a un lugar con unos hermanos coreanos, un misionero coreano de Los Ángeles. Y fuimos a un lugar a enseñar, a meditar precisamente la palabra de Dios. Y en ese lugar nos dice el misionero, estos son los que enseñan aquí el pastor. Ok, entonces empezamos a enseñar. Y les decimos, bueno, vamos a ver este pasaje en la palabra de Dios. Y entonces dice, vamos a Timoteo. Y entonces agarran y le hacen. Bueno, los que logran ver mi Biblia, ¿no? Ya saben a lo que me refiero. Y estaban buscando Timoteo por Génesis. Si esto es los que enseñaban la palabra, ¿cómo serían los que escuchaban? ¿Cuántas ocasiones, y a mí me da a veces dolor como pastor y como teólogo, ahora como maestro de un seminario, cuando escucho predicaciones, no quiero decir nombres, pero escucho predicaciones que toda la gente dice amén, gloria a Dios, y digo, pero si es una barbaridad lo que está diciendo. Bíblicamente está mal, teológicamente vamos a dejarlo, pues si bíblicamente está mal, menos que se esté enfocando en la teología. Pero está diciendo barbaridades y la gente lo está aceptando. Ciegos, guías de ciegos. No le quiero decir que yo sepa todo, ni que los que enseñamos aquí sabemos todo. Pero usted tiene la responsabilidad de ir a la palabra de Dios diariamente. Usted individualmente. Y si algo de lo que le estamos enseñando es incorrecto, usted tiene la responsabilidad de decir, eso es incorrecto. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Verso 15, entonces Pedro le dijo a Jesús, explícanos la parábola. Dice que la gente no se contamina por lo que comen. O sea, ellos también pensaban lo mismo. Nosotros creíamos también lo mismo. Andamos contigo, pero creíamos lo mismo. Verso 16, ¿todavía no lo entendéis? Pregunta Jesús. Verso 18, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que contamina. Les dijo en el verso anterior, lo que comen se va al estómago. Pero lo que ustedes dicen, ¿qué es lo que hace? Contamina. ¿Cómo le llamas a tu esposa, a tu esposo? Ouch. ¿Cómo le dices a tu hijo? ¿Cómo le contestas a tu padre? ¿Cómo te diriges al hermano? ¿Cómo tratas a los demás en tu trabajo? Hay mucho silencio, hermanos. Las palabras son lo que contaminan porque están saliendo del corazón. Verso 19, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Estas cosas son las que contaminan. Comer sin lavarse las manos nunca los contaminará.
les dará tifo y les dará otra, pero nada más. Pero eso no los condena. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Y eso es lo que Jesús decía. A veces le damos un valor que no tiene, pero se nos está olvidando lo que realmente es honrar a Dios. Y entonces dice en el capítulo 23, voy a tocar este punto, si alguien lo va a tocar más ampliamente cuando lleguemos ahí, lo expone, pero quiero tocar este punto. Entonces Jesús en el capítulo 23 de Mateo, y de hecho va a estar hablando después también sobre el templo y la destrucción del templo y su venida, pero antes de eso hay este pasaje, todo el capítulo 23, aunque no voy a leer todo, y habla acerca de los ayes o los lamentos para los falsos adoradores. ¿Por qué hablo de los adoradores? Porque los fariseos, los religiosos, todos ellos creían que honraban a Dios, pero habían quitado la palabra de Dios y habían puesto sus tradiciones. En una ocasión una hermana me dijo, en una de las escuelas donde damos clases, dice: oiga, hermano, pero ¿cómo podemos enseñar esta doctrina a la iglesia? Y le dije: ¿qué doctrina? Y me empezó a sacar la doctrina que enseñaba, ¿no? Le digo: es que, hermana, nada de eso es doctrina. Me dice: ¿cómo que no es doctrina? Digo: no, hermana, la doctrina tiene que hablar de la salvación y de la Biblia. Lo que usted me está diciendo es la organización de su denominación. Eso es algo diferente. Eso no es doctrina. Doctrina es lo que la Biblia habla de cómo debe vivir la iglesia y qué es la salvación. Y entonces la hermana dice, entonces le digo: si usted quiere enseñar eso como disciplina de la iglesia, enséñelo de esa manera y diga: esto es la organización de nuestra iglesia. No diga que es doctrina, porque eso no es doctrina bíblica, eso es organización o costumbre de su iglesia. De hecho, aún cambia. Hace mucho tiempo nosotros ministrábamos en varias iglesias, fuimos a iglesias de Asambleas de Dios, de Evangelio Completo, de ISIP, de metodistas, bautistas, presbiterianos, independientes, hasta la Luz del Mundo no, ahí no fuimos. Pero hasta de los, ¿cómo se llamaban estos? Del judaísmo del Nuevo Testamento nos invitaron, y yo me asombré que nos hayan invitado. Y nos invitaron y compartimos la palabra ahí. Solamente compartimos la palabra. Pero, hermanos, ¿cuántos de estos lugares, aún de iglesia en iglesia, cambia la costumbre? Recuerdo que aquí en la Ciudad de México íbamos con Asambleas de Dios, Centros de Fe y otros, bueno, así, y no había problema. Fuimos a la península y lo mismo, la misma organización allá tenía una costumbre totalmente diferente. Y nos dijeron: no hagan esto, no hagan esto, y no hagan esto, y no hagan esto. Dijimos: bueno, y allá sí, pero esa era la costumbre de ese lugar. Eso no es doctrina, era costumbre. Vamos al capítulo 23, rápidamente, denme unos minutos. Dice el verso 1: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, ellos están ahí para enseñar y son los primeros. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Cómo honraban ellos a Dios? De labios, algo externo. Verso 4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, no lo hacen. Antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Luego en el verso 6 nos dice que ellos no solamente van y ensanchan sus filacterias desde el 5 y buscan los primeros lugares, sino también las primeras sillas en las sinagogas, y quieren que les llamen rabí, o quiere decir maestro. O sea, están buscando ese reconocimiento de la sinagoga de los judíos. Pero a partir del verso 13 vamos a encontrar 7 ayes. Ellos decían que honraban a Dios, pero ¿realmente le honraban? Y aquí quiero hacer un intermedio. A ver si nosotros nos identificamos con algo de esto. ¿Cuántos honramos a Dios? Pero vamos a ver si no estamos haciendo algo de esto.
Verso 13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Vean, ¿por qué les llama Jesús así? Y todas las veces les va a decir lo mismo. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea, ponen tantas dificultades que aún aquel que quiere conocer al Señor no puede conocer al Señor. Verso 14. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. O sea, que devoráis, ¿qué es? Les quitaban los recursos. Y luego, ¿qué dice? Y muestran una apariencia de piedad y oran para que digan: Señor, lo hacemos por tu obra. Sí, estamos preocupados. Verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. O sea, evangelizaban mucho, trabajaban. Y una vez hecho, las 6 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, ahora lo buscaban, pero ahora en lugar de enseñarle a temer a Dios, ¿qué estaban haciendo? Estaban enseñando sus ataduras en lugar de libertad. Versos 16. Ay de vosotros, guías de ciegos. Va a decir, porque alguno si jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo. O sea, eran cuestiones que ellos habían inventado. Eso no lo decía la ley. Verso 17, ¿cómo les dice? Insensatos y ciegos. O sea, insensatos, que es, no tienen entendimiento y además son ciegos. Verso 19, necios y ciegos. Creo que hasta aquí nada nos ha dicho a nosotros, ¿verdad, hermanos? Nada. Verso 23, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino. O sea, ¿diezmaban o no? ¿Evangelizaban o no? ¿Hacían esto o no? Sí, pero dice, no lo hacen para honrar a Dios. Verso 23 dice, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Verso 25, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y injusticia. O sea, por fuera se ve bonito. ¿Cuántos tienen mascota? ¿Y qué hace en el caso o en el plato del perro? ¿Lo lava siempre y le da de comer? ¿Sí o no? Sea sincero, sí. Algunos no. ¿Usted comería así? ¿Verdad que no? Pero bueno, no lo digo por las mascotas, pero para que hagamos una comparación. Ellos decían, mira, nosotros sí honramos a Dios, pero es como el animalito, come y a veces le echan ahí mismo la comida. Dice, nada más se ve por fuera que está limpio, pero por dentro, ¿qué están comiendo? Algo sucio. ¿Qué es lo que tienen dentro? De hecho les dice, son como sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos, pero por dentro llenos de huesos de seco. Verso 26, fariseos ciegos, limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Verso 27, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Un día fui al panteón, que es cipreses, pirules, algo así, que está en Naucalpan hasta arriba. Ciprés, algo así. Muy bonito, la zona donde fuimos, dije, wow, qué bonito. Pero no me gustaría vivir ahí todavía. Porque lo que hay dentro, ¿qué es? Huesos. Puede estar muy bonito, pero le aseguro que si lo entierran en un petate y en la tierra, es lo mismo que hay dentro. No importa lo que hay afuera. Verso 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
Y luego va a decir, porque edifican monumentos o sepulcros de los profetas. Y han dicho, si nosotros hubiéramos estado ahí, no los hubiéramos matado como nuestros padres lo hicieron. Eso quiere decir que ustedes son hijos de aquellos que mataron a los profetas. En resumen, verso 32. Vosotros también llenáis la medida de vuestros padres. O sea, ustedes son iguales que sus padres. Lea usted el 33 porque no quiero leerlo. No quiero leerlo. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Honraban a Dios, pero tenían todo esto y dice, ustedes, aunque hagan todo eso, no van a escapar del infierno. Hermano, esto es un llamado de atención para nosotros. El Señor quiere una verdadera honra y una verdadera adoración, una verdadera obediencia, no solamente nuestra costumbre, no solamente los domingos, también los miércoles y viernes y todos los días. Pero hermanos, no es solamente eso. ¿Cómo estamos honrando a Dios? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué deseo sale? No crea que salió ese deseo espontáneamente. No, es que dentro de nosotros está eso. Termino con Mateo capítulo 16, versos 1 al 12, ahora en Nueva Traducción Viviente, que usted va a llegar a meditar ya ahí. Cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndoles que le mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. ¿Quiénes siguen poniendo a prueba? Los fariseos y los saduceos, o sea, los laicos y los religiosos. Verso 3. Dice, si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Saben interpretar eso, pero no se dan cuenta de la salvación que está delante de ustedes. Saben ver esas cosas, si alguien lo hace o no, pero ustedes no saben entender. ¿Se acuerda cómo dijo Isaías 29? Que estaban ciegos, porque aunque leyendo no entendían. Verso 4. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa. Verso 6. Atención, les advirtió Jesús, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Verso 9. Cuando los discípulos están también discutiendo, porque dijo, es que el Señor dice esto porque no trajimos pan. Les dice el verso 9, todavía no entienden. Y yo hago esto, hermano, tenemos que entender, reflexionar. Y Jesús le dice, alimenté a 5,000 y a 4,000 y sobró mucho. Verso 11, ¿por qué no pueden entender que no hablo del pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino que de las enseñanzas engañosas de los fariseos y los saduceos. Esto no honra a Dios. Por eso tan importante, hermano, que usted al honrar a Dios se cuestione primeramente por qué le está honrando, cómo le está honrando. Y no es para que diga, entonces yo le honro como yo pienso. No es como yo pienso, como usted quiere. Es como el Señor lo pide. Y eso va más allá aún de la tradición de los ancianos, porque ellos exigían esto e imponían cargas. Pero el Señor, ¿qué es lo que demanda? Justicia y misericordia. Una vida en honra y adoración, una vida humillada, una vida en obediencia. ¿Así está honrando a Dios? Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle perdón al Señor si no estamos honrando a nuestro Dios de esta manera, porque Él merece toda honra y adoración, pero de un pueblo que le busca. No nos ganamos el cielo por las obras. Tenemos la salvación solo por gracia. ¿Qué significa esto bíblicamente y teológicamente? Solo por gracia significa que aún sin merecerlo, el Señor nos entregó esa salvación. Gracia significa que el regalo más valioso y costoso, no es que no tenga valor,
el más valioso, nos fue entregado como un regalo. Y eso es la vida y el sacrificio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora y permite que a través de esta palabra seamos confrontados para vivir una verdadera vida de honra y adoración a ti. Una vida que te exalte, una vida que se humille, una vida que te sirva a ti. Una vida que no viva en la apariencia, sino viva en la entrega total. Una vida que no se conforme a las tradiciones, sino que cada día esté buscando tu voluntad y tu presencia. Una vida que ciertamente dé un buen testimonio ético y moral a la sociedad, en sus palabras, en su vida, en su conducta, en su forma de vestir, pero que no es esto la vida de esa persona, sino la vida de esa persona es la vida en comunión contigo, una vida de gratitud, una vida que ha sido salvada del pecado, sacada de Egipto para vivir esa vida en dependencia, en dirección completa en toda su vida de la presencia, de la gloria de Dios y de la palabra. Padre, en este momento estamos en tu presencia y pedimos perdón si no hemos vivido de esta manera como padres, como esposos, como hijos, como congregantes, como trabajadores, como empleadores o como jefes, como profesionales, como amas de casa, que podamos empezar a vivir una vida que verdaderamente te honre. Gracias te damos y Señor, ponemos nuestra vida delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermano.